Bueno, niños, eh, ahora vamos a recordar algunos oficios, algunos trabajos que tienen nuestros padres, ¿no es cierto? En segundo año nosotros habíamos visto unas pequeñas recitaciones y adivinanzas que hacían relación al trabajo, ¿no es cierto? Decía traca, 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 tra, de aquí para allá, corta el pelo de aquí para allá. ¿Quién era? El peluquero, ¿no es cierto? O si no decía pica maní, pica cebolla, coge maní y hace la salsa, párela aquí. ¿Quién era? La cocinera, ¿no es cierto? Ya. Había otra que decía, por ejemplo, bate que bate y hace la masa, hace bolitas, luego las asa. ¿Quién es esa? El panadero, ¿no es cierto? Entonces, miren, el panadero, el peluquero, el agricultor, el sastre, la costurera, el profesor, el ingeniero, el mecánico, el médico, el abogado, el arquitecto, el cargador, ¿sí? El vendedor, etcétera. Todos estos son unos trabajos y estos trabajos hacen que crezca su gente y desarrolle el país. Todas las personas para subsistir, para poder vivir, ¿qué tienen que hacer? Tienen que trabajar, ¿no es cierto? Ese trabajo que ellos realizan es recompensado con el dinero que nosotros tenemos. Por eso todas las personas, para poder subsistir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar. Si no trabajamos, ¿qué pasa? No podemos subsistir. Porque todas las personas necesitamos alimentación, necesitamos vestido, necesitamos estudio, necesitamos vivienda, necesitamos medicina. Y si eso no existe, entonces, ¿qué sucede? ¿No es cierto? No podemos subsistir. Por lo tanto, las personas para poder tener ese dinero, adquirir ese dinero, trabajan. Por eso le definimos al trabajo como una actividad para tener a cambio un beneficio que en nuestro tiempo es un salario o es una paga por el esfuerzo realizado. Si yo me voy donde un peluquero y él me corta el pelo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pagarle. Si me voy donde una costurera, digo, hágame una camisa, para que ella me haga, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pagarle. Yo les doy clase a ustedes, ¿qué hace el gobierno? A mí me paga, ¿no es cierto? Me voy donde un médico que estudió bastante, le examina, ¿qué tiene que hacer? Le paga, ¿no es cierto? Entonces, es la actividad para obtener un beneficio. Ese es el trabajo, ¿ya? Denominamos nosotros actividades económicas a todos aquellos trabajos desarrollados por el ser humano de forma consecutiva y sistemática, con la finalidad de obtener los bienes de servicio que se necesitan para satisfacer necesidades. Entre ellas, por ejemplo, están la labor de un agricultor. ¿Qué hace él? Él labra la tierra, siembra, riega, abona, cosecha y vende sus productos, ¿no es cierto? El trabajo de un funcionario público, de las personas que producen en una fábrica, ¿sí? Los servicios realizados por un abogado, la enseñanza impartida por un profesor, todos estos son actividades económicas, ¿cierto? Que a cambio de ello recibe ¿qué? Una paga, recibe un salario. Entonces, miren, nuestros papitos van a lo mejor trabajan en una fábrica, trabajan en un taller, trabajan en un almacén, no sé dónde, pero ellos a través de su trabajo, ¿qué hacen? ¿Qué reciben acá? Un salario. Si no es salario, una paga. Y con eso podemos nosotros sobrevivir, ¿ya? Muy bien. Ahora entonces, nosotros estamos dentro de este sector económico, ¿ya? Vamos a ver. Existen sectores económicos, voy a ponerle acá, los sectores económicos. ¿Ya? Si ven ahí, ¿no es cierto? Ya, entonces los sectores económicos. Tenemos nosotros el sector primario, así lo vamos a llamar. Y dentro de este sector primario, nosotros
tenemos todos los trabajos realizados para obtener recursos de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, todos los trabajos que yo realizo para obtener recursos de la naturaleza están dentro de los sectores primarios, a los que denominamos materia prima. Las actividades del sector las clasificamos en 5 grupos. Es decir, este sector primario se clasifica en 5 grupos ya. El primer grupo, vamos a ver, es la agricultura. El primer grupo es la agricultura. Recuerden ustedes, el sector primario son los trabajos que se realizan para obtener recursos. ¿De dónde? De la naturaleza. Y se clasifican en 5 grandes grupos. Tenemos el sector primario, que es la agricultura, que es uno de los sectores más importantes de la economía ecuatoriana. Da trabajo a un alto porcentaje de la población del país. Cubre las necesidades del consumo interno y permite la exportación. ¿Sí? Un agricultor que trabaja su tierra nos da los productos para alimentarnos los ecuatorianos, pero también sirve para exportar al exterior, ¿ya? Entonces, esta es una parte del sector primario. Utiliza la naturaleza ¿para qué? Para generar el trabajo y generar la economía. Luego tenemos el segundo puesto, la ganadería. ¿Ya? ¿Se han oído de la ganadería? ¿Ya? En nuestro país, en 2 partes, en la costa y en la sierra. Vamos a ver, en la costa lo utilizan para la carne y en la sierra especialmente la leche y los productos derivados de la leche. Entonces es una actividad importante en el país. En la región litoral o costa hay ganado vacuno del que se obtiene la carne, y en la región de la sierra hay ganado vacuno, se prioriza la producción de la leche. También hay ganadería porcina y cría de aves de corral. Después tenemos otro punto importante del sector primario, es la silvicultura. ¿Qué es la silvicultura? ¿Han oído ustedes de la silvicultura? Es el cultivo de bosques, ¿ya? Entonces, miren, siembran grandes cantidades de eucalipto y luego cultivan ¿para qué? Para vender la madera. ¿Dónde se utiliza esta madera? En la fabricación de las casas, como en las vigas, los plintos, es decir, ¿no es cierto? Es importante, pues nuestro país es el primer productor y exportador de balsa en Latinoamérica, ¿sí? En cuanto a la pesca, en Ecuador hay abundancia de atún, sardina, camarón y peces de agua dulce como truchas y tilapias, ¿ya? Entonces, miren, estos 5 grupos que son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, en donde está la pesca, la explotación minera y forestal, ¿no es cierto? La pesca, la explotación minera y la explotación forestal. Ya. Entonces, esos están dentro de los sectores económicos considerados el nivel primario. ¿Por qué se le conoce como el sector primario? Porque comprende todos los trabajos que se realizan para obtener recursos de la naturaleza. El agricultor utiliza la tierra, es parte de la naturaleza. El ganadero utiliza la tierra, los recursos naturales, como por ejemplo, en este caso, los grandes sembríos de pastizales para alimentar al ganado, y del ganado obtenés ¿qué? La carne y también la leche, ¿sí? Luego tenemos que, en este caso, la silvicultura, que es el cultivo de grandes bosques. Y dice que el Ecuador es el país exportador de balsa, el primer país de Latinoamérica exportador de balsa. Pero también utilizamos recursos naturales como la pesca, la explotación mineral. En este caso, ustedes han oído de las minas de oro, de las minas de cobre, ¿sí? De las minas de sal, que tenemos por ejemplo en Salinas, en la costa, de las minas de caolín que tenemos acá en la provincia de La Suay, y que sacamos los recursos ¿para qué? Para llevar a las fábricas y poder hacer por ejemplo los platos de loza, las tazas de loza, ¿sí? Las vajillas, la cerámica, ¿ya? Muy bien. Y luego tenemos el sector secundario. ¿Quién se encuentra
Este es el primario que obtenemos de la naturaleza. En cambio, en el secundario es cuando transformamos los recursos naturales que obtenemos de acá, de la naturaleza, ¿sí? Transformamos en productos elaborados, ¿sí? Si nosotros llevamos la leche, por ejemplo, ya a la fábrica, salen otros productos. ¿Qué sale de ahí? Sale la mantequilla, sale el manjar, sale el yogur, ¿no es cierto? En sí es un producto elaborado. Si llevamos la carne a una fábrica, ¿qué sale de ahí? Ya salen las vienesas, ¿sí? Sale la mortadela, sale el jamón, es decir, ya es un producto elaborado y dentro de ello ellos están en un sector económico secundario, por ejemplo. Ya. Entonces también tenemos, por ejemplo, sí, el agricultor lleva la harina a una fábrica y en esa fábrica hacen lleva el trigo y en esa fábrica hacen la harina, ¿sí? Para hacer el pan, para hacer el fideo. Ya está dentro de un sector económico secundario, ¿sí? Entonces se caracteriza siempre esto por el uso predominante de maquinaria y de procesos cada vez más tecnificados. Es decir, todo lo que sacamos de la naturaleza y llevamos a una fábrica están dentro del sector secundario, ¿ya? Vamos a ver los trabajos de los sectores económicos del sector terciario. Pero antes de ello, por ejemplo, reforzando esto del sector secundario, nosotros tenemos una industria alimenticia que incluye la elaboración, procesamiento y conservación de toda clase de animales, tales como carnes, pescado, mariscos. Sí, ahí tenemos el atún, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya, frutos, lácteos, harinas, legumbres y aceites. Entonces, miren, todo lo que es enlatado ya está dentro de un sector económico productivo en nivel secundario, ¿ya? La industria maderera, cuando llevamos los bosques, digamos los árboles talados del bosque y llevamos a una fábrica, ¿sí? Y ahí se produce un mayor potencial de desarrollo y transformación de esta madera, y hacemos los muebles, hacemos las camas, hacemos las sillas, ¿sí? Por lo tanto, es una gran ayuda para el crecimiento económico del país. Tenemos la industria textil. Llevamos el algodón, le procesan, le hacen el hilo y nos tejen a nosotros las chompas, nos hacen la tela para las camisas, para los pantalones, ¿no es cierto? Sí, y esta es una de las áreas más antiguas desde mucho tiempo atrás. Y finalmente tenemos la industria automotriz. En el país tenemos, en el Ecuador tenemos plantas ensambladoras de vehículos en las provincias de La Azuay, Tungurahua, Pichincha y Guayas. Existen estas plantas que ensamblan los vehículos. Viene de otros lados la maquinaria, pero aquí se ensambla y también con materia nuestra, con materia prima, porque por ejemplo aquí tenemos fábricas de llantas y que sirven para también transformar, en este caso, en el trabajo industrial en cuanto al área automotriz, ¿ya? Y finalmente vamos a ver el sector terciario. Estamos viendo el primario, el secundario es cuando ya se industrializan, ¿no es cierto?, los productos de la naturaleza, y en cambio en el sector terciario es la actividad que ofrecen las personas como servicio a los demás. Por ejemplo, decía un médico, ¿qué hace? Le atiende a un paciente, a un enfermo, le cuida la salud, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos los profesores? Enseñamos en las escuelas, ¿sí? Estos trabajos que están en el sector terciario pueden ser públicos cuando trabajan para el Estado o pueden ser privados si es que trabajan para una persona particular, ¿no es cierto? Sí, todo depende de dónde trabaje. En el sector público para el Estado, en las escuelas públicas, pero también hay escuelas particulares, trabaja para un sector privado, ¿no es cierto? También hay hospitales, es en el sector público, y hay clínicas, es el sector privado, ¿ya? En el país, el comercio puede ser realizado dentro de las fronteras o fuera de ellas. El comercio interno sirve para abastecer de productos básicos a los hogares y el comercio externo, en cambio, consiste en enviar nuestros productos fuera del Ecuador, es decir, exportamos hacia el exterior para que otros países se sirvan del trabajo nuestro.
Por ejemplo, exportamos el camarón, exportamos el petróleo, exportamos el atún. Todas estas cuestiones exportamos nosotros, ¿para qué? Para que la economía entre al país, ¿ya? Muchas de las materias primas de todas las provincias del país son enviadas al exterior, partiendo de los puertos de Guayaquil, de Manabí, El Oro, y así como de los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Si es por dónde mandamos, por avión. Vendemos las flores, se van a Europa, se van a Asia, se van a África. Las flores que cultivamos en el Ecuador. Del aeropuerto, del puerto de Guayaquil, ¿qué es lo que mandamos? Mandamos el camarón, ¿sí? Del puerto de Esmeraldas mandamos el petróleo, ¿sí? Pero dentro de eso también hay actividades como por ejemplo el turismo, que comprende las actividades que las personas realizan durante su estadía en diferentes lugares al de su residencia habitual. Cuando nos vamos de paseo, ahora lastimosamente por la pandemia no podemos irnos a las playas, o nos vamos al oriente, o nos vamos a otro lugar en donde nos divertimos. Y el momento que nos divertimos gastamos dinero. Y entonces las personas que venden comida, que tienen hoteles, se benefician de esta actividad. ¿Por qué? Porque ganan el dinero que los turistas dejan, ¿no es cierto? El turismo impulsa la economía, pues se construyen hoteles y se mejoran los servicios, lo que genera mayor cantidad de puestos de trabajo. Si construyo un hotel, voy a dar trabajo a las personas que arreglan las camas, que barren, que hacen el aseo, que cocinan, ¿no es cierto? A los guardias, etcétera, ¿ya? ¿Sí? Todas las provincias del país presentan características para desarrollar este tipo de servicio. Galápagos es una de las más importantes provincias del país donde se ejerce el turismo, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a realizar un trabajito con esto que acabamos de ver. Y dice, vamos a describir un menú diario típico de tu familia y realiza una lista en la que cotejes lo que consumes y las personas o empresas que intervienen en su elaboración y preparación de los sectores económicos respectivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el sector primario, ¿sí? ¿Qué hacemos en el sector primario? ¿Ah? ¿Quién está ahí? El agricultor. En el sector secundario, el fideo. Y en el sector terciario, ¿quién será? El que me vende, el de la tienda, ¿no es cierto? O sea, hay tres sectores. En el primario está el agricultor, que cultiva el trigo, el maíz, etc. En el sector secundario está la fábrica de ¿qué? De maíz, ¿no es cierto? De harina, ¿sí? Y en el sector terciario está el de la tienda o la señora de la tienda que me vende a mí. Todos ellos realizan un trabajo productivo que beneficia al país. Escoge un producto del sector primario que produce tu provincia y con viñetas demuestra cómo tu familia, vecinos y amigos pueden colaborar, ¿sí? Para industrializarlo y consumirlo a nivel nacional o internacional. Por ejemplo, de mi sector, dice, ¿no es cierto? O de mi provincia, ¿qué producto primario podría escoger? ¿Ah? Vamos a ver, mucho podría ser. Las frutas, la manzana, el capulí. ¿Y cómo podríamos industrializar? Haciendo dulce, haciendo mermelada. ¿Y dónde le llevamos a vender? Ah, en el mercado, en la tienda. ¿Quién nos compra? Ya las personas, por ejemplo, están en nivel terciario, pueden ser la gente común y corriente, ¿no es cierto? ¿Qué te hace sentir parte de tu provincia? Realiza la misma. Pregunta a 3 familiares y 3 vecinos o amigos y saca conclusiones, anota una de ellas en el recuadro. ¿Qué te hace sentir parte de tu provincia? ¿Que naciste de tu provincia? ¿Que perteneces a ella? ¿Que defiendes tu provincia? ¿No es cierto? Ya, entonces vamos a hacer este trabajito muy importante el día de hoy que hace relación a ¿qué? ¿A qué? A los sectores económicos, ¿sí? Las actividades de las personas y el trabajo. Y entonces vimos el sector primario, el sector secundario cuando ya se utiliza, se industrializa los productos de la naturaleza, ¿no es cierto? Y el terciario, aquellos que prestan actividad pública o privada hacia el resto de gente, ¿sí? ¿Entendido? Gracias, mis niños, a leer bien, a hacer un resumen y a trabajar en la última hojita. Gracias.